Esto es Hecho por Humanos, un espacio donde analizamos los retos que enfrentan las personas detrás de la tecnología y las nuevas formas de trabajar. Soy Sergio Nubel, host de este podcast y CEO de Get On Board, plataforma que conecta lo mejor del talento tecnológico con las empresas donde vale la pena trabajar. El día de hoy me acompaña alguien muy especial. Yamil Yassir es actualmente el director de People México en Kavak y fue además su empleado número 1. Kavak busca ser la mejor manera de comprar y vender tu auto y transformar la industria automotriz a nivel global, y además es la primera startup en México en alcanzar el estatus de unicornio. Así que hay mucho que conversar acerca de eso, y muy particularmente, dado el rol y la trayectoria de Yamil, me interesa mucho hablar sobre People Ops, cómo evolucionamos de la visión más tradicional de recursos humanos a una visión de People, justamente. Así que tengo muchas preguntas para ti hoy día, Yamil. Muy bienvenido. Sergio, gracias. Gracias por la invitación. Encantadísimo. Y bueno, lo primero tiene que ver justamente con este hecho bien notable de que fuiste el empleado número 1 de Kavak, y cómo ha sido ese trayecto y cómo llegas finalmente a liderar el equipo de People de México. Bueno, por supuesto, entrar entre los primeros en este momento tiene mucho también de suerte, ¿no? En ese momento soñamos con algo parecido a lo que tenemos hoy, eh, pero ha sido impresionante la trayectoria. Antes de entrar en Kavak, mi sueño era transformar a mi país, transformar a Venezuela. Entonces, estaba estudiando economía, estaba liderando a mi universidad en las calles de Venezuela en lucha no violenta, ¿no? Tratando de buscar un cambio. Ese intento y esa búsqueda de ese cambio, pues por supuesto trajo consigo muchas consecuencias, ¿no? Estuve muy cerca de, de la muerte, de amigos que cayeron en la lucha, de personas que perdieron su libertad por mucho tiempo, ¿no? Estar tomando decisiones muy, muy complejas con niveles de pánico muy altos. Y saliendo, por supuesto, de toda esta lucha, 2 años después, entré en un hueco muy profundo, ¿no? Por supuesto, una depresión que te hace pensar y cuestionarte muchas cosas. Y una de las cuestiones fue cómo podemos generar un cambio en este mundo, ¿no? Sin sacrificar la vida de nadie, ¿no? Sin ni la tuya, ni la de ningún compañero, ni compañera de, de este sueño. Y en esa búsqueda, yo estaba hablando con Carlos García, que es el CEO de Kavak actualmente. Él me está ayudando a conseguir un lugar en África con varias empresas sociales allá. Y en ese proceso, última parte triste de la historia, eh, en Venezuela, la delincuencia común mata a un familiar muy querido, a mi padrino, que también era muy allegado a Carlos García, y Carlos me llama y me dice: Yamil, ¿por qué no te vienes a México? ¿No? Ya la lucha por allá terminó, ya estás buscando irte a África, vente, me ayudas con una empresa que voy a montar, vamos a transformar la industria por completo, ya vas a ver. Eh, y bueno, no tengo cómo pagarte, te ofrezco comida y techo, eh, pero no creo que en África tampoco te van a ofrecer muchísimo más, así que vente, a ver qué tal. Y yo la verdad es que estaba buscando una oportunidad, estaba buscando un sueño, estaba buscando encontrarme un poquito más, y conozco a Carlos desde hace muchos años, y me parece un ser brillante, y bueno, tuve razón, ¿no? Al entrar en Kavak, por supuesto, al ser el primero, pasé por todas las áreas, ¿no? Lavé muchísimos vehículos, vendí muchísimos autos, compré muchos autos, los pagué. Eh, Como economista también estuve en el equipo de pricing, estuve en el equipo de estrategia, en el equipo de finanzas, en el equipo de expansión. Monté varios hubs, ¿no? Inclusive el equipo legal, el equipo de trámites, ¿no? Por todas las áreas fui pasando, el equipo de producto, de software, de sistemas, y me encantaba, ¿no? Estábamos además siendo exitosos, y eso, por supuesto, te llena una adrenalina enorme, estar en un equipo de rockstars. Y empezamos a ver cómo transformábamos la vida de nuestros clientes, cómo verdaderamente estamos generando un impacto en la industria. Y te soy sincero, a mí los autos me fascinan, siento que generan en el ser humano una capacidad de ser libres, ¿no? Y la libertad es algo para mí
que bueno, por mi historia, por supuesto, me resuena mucho, ¿no? Y en Kavak dando accesos a financiamientos y a otras posibilidades que antes no se daban, por supuesto, que el acceso a un auto es mucho más sencillo ahora y, y el impacto que estamos generando es hermoso. Pero a pesar de eso, mi pasión no está tanto en los autos, está mucho más en la gente. Entonces, cuando me llama Lorian García, que es otra de las fundadoras de Kavak, tenemos a Carlos, a Roger y a Lori, los grandes fundadores de la compañía. Lori me llama y me dice, DJ, quiero ya desarrollar con mucho más fuerza el equipo de People, ya éramos 120 personas aproximadamente, ¿por qué no te sumas a un proyecto? Y me sumo y nos damos cuenta de que uno de los equipos estaba teniendo una rotación bastante acelerada, ¿no? Era raro en ese momento tener rotación, ¿no? Todas las personas que estábamos en la compañía estábamos desde el inicio y casi todos nos mantenemos hasta el día de hoy. Pero en ese equipo estaba ocurriendo, ¿no? Era el equipo que lavaba los autos. Y averiguando un poco más con otras industrias me dicen, Yamil, es un tema del perfil. Normalmente ese perfil rota mucho. Y me pareció bastante extraño la respuesta, porque yo no creo que una persona entre a trabajar en una empresa por 3 meses, por 6 meses. No, eso no tiene sentido en ningún tipo de perfil. Los seres humanos no funcionamos así. Entonces, siento que nos estaban robando a la gente, pagándoles mucho más, y cuando me pongo a hacer doble clic y a preguntarle de alguna manera al equipo, me dicen que el salario es lo que más les gusta a la compañía. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿no? Lo que estaba pasando y definitivamente desde mi posición no iba nunca a entender. Entonces, decidí hacer algo que después se institucionalizó dentro de la compañía, que fue sentarme con cada persona del equipo y preguntarles, bueno, su vida desde que nacieron, entender quiénes son, ¿no? Preguntarles cuáles son sus pasiones, cuáles son sus miedos, qué les gusta de la compañía versus otras compañías, qué no tiene esta compañía que sí debería tener, ¿no? Cómo son sus relaciones con sus superiores, cómo es su relación con su equipo, ¿no? Con su management en general, cómo son sus condiciones de trabajo. Y me di cuenta de cosas, Sergio, que me da pena decirlas, pero definitivamente frente a mis ojos, había una zona del equipo que estaba trabajando bajo el sol. Y por supuesto, y el agua se les acababa a mitad del día o en la tarde. Entonces, por supuesto, el equipo sentía, ¿no?, un agotamiento físico muy grande. Al mismo tiempo teníamos 2 o 3 personas dentro del equipo con una actitud bastante tóxica, que, que además eran las personas que de alguna manera tenían más tiempo, ¿no? En el equipo también, tampoco teníamos mucho tiempo como compañía, teníamos 2 años. Entonces, decir tenían mucho tiempo, es decir, tenían 9 meses, 10 meses, 1 año. Y fue muy bonito darme cuenta de que no tenía que protestar para generar ningún cambio. Ya era gobierno de alguna forma, ¿no? Ya teníamos todo en nuestras manos para generar el cambio. Y ya al día siguiente compramos un primer toldo que compré en Costco, varios toldos donde cabían autos, para empezar a hacer el detallado allí. Después eso lo convertimos en un gran almacén, que es increíble, que hoy está posicionado en el Estado de México, en Lerma. Y tienes que ver un día te invitaré, Sergio, para que vengas a la oficina. Es una locura lo hermoso que es, ¿no? Y lo impresionante de la evolución del toldo de Costco a lo que tenemos el día de hoy. Lo segundo que hicimos fue, por supuesto, identificar cuáles eran las relaciones tóxicas que estaban ocurriendo. En algunos casos era feedback, en otros casos, por supuesto, era inaceptable el comportamiento que se estaba viviendo y tuvimos que sacar un par de personas. Integraciones, cambiamos el liderazgo, entre muchas otras cosas hicieron que el equipo pasara de una rotación, ¿no?, cercana de alguna manera a los 3 dígitos en el año, a una rotación que casi no tocaba, que prácticamente no tocó el segundo dígito durante todo ese año, ¿no? Fue una rotación, una sola persona se fue al 7º mes, después de que hicimos todo este cambio, y me acuerdo que el día siguiente llegó un poco arrepentida de haberse salido.
Tuvimos una conversación y al final sí decidimos que lo mejor era que ella siguiera de alguna manera a buscar un camino fuera y le ayudamos a hacer ese cambio. Esto hizo, uno, que me enamorara del trabajo, que me enamorara de People. Me invitaron, me acuerdo, a las primeras comuniones de sus hijos, a sus casas, a conocer de alguna manera a la familia. Me hice muy buen amigo de gran parte del equipo, a entender, a conocer. Y me di cuenta que Kavak me dio la oportunidad, Sergio, de construir el país con el que sueño, ¿no? Y uno cuando migra, normalmente lo hace por necesidad, no tanto por gusto. Y hay millones de venezolanos hoy fuera del país y muchos estamos de alguna manera construyendo país, pero no todos tenemos la posibilidad de hacerlo con nuestros términos, de alguna forma. Entonces, para mí eso es Kavak, para mí esa es la oportunidad que tengo en People. Y desde ahí en adelante decidí que People era el equipo que iba a generar mayor impacto en la gente. Y por eso me quedé aquí. Me llama mucho la atención esta llegada al equipo de People, que es un poco de atrás para adelante o de abajo hacia arriba. O sea, ocurre, por lo visto, tu viaje de manera un poco inversa a como suele ocurrir, ¿no? Que es plantar a alguien de recursos humanos. En realidad tú llegas un poco al principio al rescate y dentro de eso tengo mucha curiosidad por entender hoy cómo ves el rol del equipo de People. Ahora que ya te enamoraste y llegaste a esto y comenzaste a intervenir y las cosas comenzaron a mejorar, ¿cómo ves hoy la función del equipo de People dentro de lo que hace la empresa? Sí, yo creo que el equipo de People tiene un impacto estratégico, ¿no? Dentro de la compañía. El equipo de People tiene como misión principal unleash performance, liberar el desempeño del equipo, ¿no? Hemos pasado por muchas cosas, ¿no? Deberíamos ser los encargados de la felicidad, deberíamos ser los encargados de la rotación, del INPS. Y todo eso definitivamente suma al impacto de la misión final, ¿no? Somos una empresa, al fin y al cabo. Yo creo que el equipo de People a veces es acusado por dos lados, ¿no? O por ser inhumano y ser muy transaccional, como lo llaman por ahí, recursos inhumanos, o ser un equipo muy soñador, ¿no? Muy poco aterrizado, muy de, bueno, cumpleaños, muy de hagamos fiesta, muy de traigamos un payaso para que nos anime el día. Y yo no creo que somos ninguno de los dos, ¿no? Y más que vengo del negocio, y por mi carrera también de economista, yo creo mucho en que tenemos que generar impacto, que cada persona de la compañía tiene que sumar a la misión de la compañía y la misión de la compañía dentro de muchas cosas es hacer car ownership amazing, es que tener un auto sea algo impresionante, sea una experiencia increíble, poder llegar a más personas de México para que puedan tener el acceso a un vehículo que hemos visto cómo cambia la vida, ¿no? Completamente de una persona eh, y pasa a familias enteras a tener condiciones de vida mucho más favorables, ¿no? En el mediano plazo. Esa es nuestra misión. Y para eso el equipo de People tiene que aportar a esa misión. Nosotros creemos que el equipo es lo más importante porque la creatividad, el día a día, el desempeño, lo que hacemos, lo que logra hacer nuestro equipo, es el factor principal que genera ese impacto, que genera esa visión. Entonces, yo prefiero mil veces más, y es algo que estamos haciendo, eh, contratar los mejores sistemas de People en términos de tecnología. Algunos podemos contratarlos, otros los tenemos que desarrollar internamente para que hagan el trabajo manual, operativo por nosotros, de alguna forma, ¿no? Todo el proceso de altas, todo el proceso, de alguna manera, de tickets, ¿no? De atención más operativa. En algunos casos, las bajas, ¿no? Los sistemas. Para poder dedicar tiempo a lo que verdaderamente importa, que es escuchar al equipo, que es hacer todo este proceso que te decía inicialmente de cuéntame tu vida que naciste, quiero entender, te quiero conocer, quiero saber qué está pasando, ¿no? Para poder generar ese desbloqueo del performance,
y hacer como hicimos, como logramos inicialmente con el equipo de detallado, el equipo que lava los autos, que logramos triplicar la productividad ese año, ¿no? Y eso en gran medida es people. Tú me dices, Yamil, pero liberar el desempeño no depende del equipo de people. Bueno, hay tres cosas que no dependen de nosotros, ¿no? No depende de nosotros elegir tal vez los sistemas que se van a usar, ¿no? Elegir NetSuite, Salesforce. Esos sistemas como tal no los define people. No depende de nosotros los estándares de calidad, los procesos, los sistemas que se elijan, ¿no? Para hacer bien el trabajo. No, eso hay equipos dedicados a esto, ¿no? No depende de nosotros las herramientas de trabajo, ¿no? También el mismo equipo, el mismo management las elige. ¿Qué sí depende de nosotros? Elegir a la persona correcta con el superpoder correcto para que esté en la misión correcta. Definitivamente nos hemos dado cuenta que cuando hacemos esto mal y elegimos mal el casting, ¿no? La persona se desmotiva enormemente y la compañía pierde una gran cantidad de productividad. Cuando hacemos, en cambio, un recasting y ponemos a las personas en el lugar correcto, es una locura, Sergio, lo que se libera de performance. El liderazgo marca muchísimo la pauta en el performance del equipo. Nosotros elegimos ese liderazgo. Nosotros no solamente elegimos el liderazgo, también elegimos qué estamos midiendo ese liderazgo, cómo lo medimos, cómo lo trabajamos, cómo lo entrenamos, ¿no? Y eso me lleva a una tercera. La capacidad de crecer para una persona dentro de la compañía depende de people, ¿no? Desde el entrenamiento hasta las oportunidades, nuevas oportunidades, nuevas misiones dentro de Kavak, con Kavak Careers, hasta los crecimientos personales, incluso de su familia. En muchos casos, en este proceso de escuchar, de entender, que yo le llamo Billions, también nos damos cuenta de que tal vez tienen dentro de sus vidas un tema familiar en el que podemos también a veces sumarnos. Y a veces sí, a veces rompemos un poquito esa línea entre lo profesional y lo personal. Pero insisto, este es el país con el que sueño. Para mí esto es un poquito más que un trabajo, entonces ahí vamos y tratamos de ir un poco más allá con apoyo psicológico, entre otras cosas, ¿no? A veces hay duelos por los que está pasando el equipo y nosotros ahí con varios sistemas que tenemos, bueno, apoyamos psicológicamente, entre otras cosas. Préstamos, adelantos, ¿no? Al final, People tiene muchísimas palancas para liberar performance. Y yo creo que ese debería ser el enfoque. Creo que deberíamos empezar a medirnos por métricas de performance y no tanto por las métricas tradicionales de People, que ayudan, sí, pero no deberían ser nuestro ultimate goal. De esto que tú me dices, me surgen varias curiosidades. Voy a ir una por una. La primera tiene que ver con esta visión que tú señalas muy claramente de un people que está metido en el negocio versus un recursos humanos que está o de mesa de ayuda súper externa y desinvolucrada, o le externalizan la diversión y las actividades extraprogramáticas y etcétera. O sea, acá claramente, como tú dices, people está metido en el negocio y se encarga de desbloquear el rendimiento, la performance de las personas que están metidas en el negocio. Entonces, mi pregunta ahí, mi primera es, ¿cómo exactamente es que People se involucra en el negocio? Y lo pregunto porque lo que yo he visto en muchas otras empresas es que People tal vez quisiera, le encantaría meterse en el negocio, pero no está invitado a la conversación, no lo sientan a la mesa, no está participando de las decisiones importantes, entonces realmente se queda más como un área de soporte administrativo para el papeleo y la cosa aburrida que el resto no quiere hacer. Entonces, ¿cómo es exactamente que se sienta People a la mesa del negocio para poder estar tan involucrado en el negocio? Lo primero, Sergio, y está muy bien lo que dices, además, cómo rompemos de alguna manera esa idea latinoamericana, ¿no? De esa imagen de People también. Lo primero y muy interesante es que Lori, que es nuestra Chief People Officer, no solamente es una increíble persona, sino es una profesional impresionante y viene de muchos años de trabajar en McKinsey, en Coca-Cola, en áreas de experiencia. No viene del área de People, tradicionalmente. Estuvo liderando en Kavak primero las áreas de finanzas, ¿no? El área de estrategia. Yo vengo del negocio, ¿no? Vengo de pasar muchos años, de alguna manera, operando y liderando muchas áreas de negocio.
Y gran parte del mix que tenemos dentro del equipo de People son personas que vienen del negocio. Entonces, lo primero que hago es, bueno, traigamos personas que vienen del negocio, que entiendan el negocio, que lo conozcan, que ya estén validadas por el negocio, ¿no? Porque ya tienen un perfil con una visión más de business. Y eso lo combinamos con personas que sí vienen de la rama de People, que vivan nuestra filosofía, ¿no? Esa combinación hace, en gran medida, que el impulso de People tengo un mindset, tengo una mentalidad hacia negocio, ¿no? Mucho más que hacia una mentalidad un poco más antigua del equipo de People. Cada vez que traemos a una persona a dirigir People que viene que viene de otra empresa, normalmente tenemos un choque cultural muy grande. No siempre nos pasa, pero tenemos un choque cultural muy grande porque la visión que tenemos, Lori y yo, de alguna manera, del equipo es mucho más ese negocio. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con el casting de las personas que metemos dentro de People. Esa es una. La segunda, el liderazgo de Kavak o el liderazgo de una empresa tiene que creer que efectivamente People tiene una visión estratégica y que todas estas palancas efectivamente son reales y tienen un impacto, ¿no? Tanto Carlos García como Andrés Contreras, que es nuestro líder de México el día de hoy, son personas muy visionarias en este sentido, y cuando lees los libros de negocio, por ejemplo, The Hard Things About the Hard Things de Ben Horowitz, cuando lees No Rules de Netflix, ¿no? Amp It Up, entre otros libros, te das cuenta que gran parte de las razones que ellos colocan como sus causas de éxito son temas de People, ¿no? Son su capacidad para dar feedback, para hacer one-on-ones, para liberar performance a través de contexto y no órdenes, de cómo manejan sus políticas de vacaciones, cómo cada detalle son los causantes del éxito, y normalmente no hablan de los procesos que usaron, no hablan de que nosotros usamos este sistema en vez de este otro, ¿no? Usamos SAP en vez de NetSuite o NetSuite en vez de SAP, ¿no? No hablan de eso. Normalmente hablan de temas de People. Entonces, en el momento en que nos damos cuenta que efectivamente, y creo que en Estados Unidos, en Europa, inclusive en Japón, en Asia, ya People está cambiando desde hace muchos años su silla, ¿no? Dentro del equipo. Latinoamérica está un poco atrás y creemos que Kavak, entre otras startups impresionantes con las que estamos trabajando, creo que vamos a hacer un cambio muy interesante en la manera en que funcionan las empresas en la TAM. Entonces el asunto comienza con una cultura de toda la empresa y no solamente de People. O sea, People puede tener las mejores intenciones del mundo, pero la empresa completa necesita creer que People realmente lo puede hacer. Sí, por supuesto, yo tengo que estar en todas las reuniones de estrategia. Tengo que prepararme, ¿no? Tengo que preparar al equipo para que quede muy claro cuáles son las palancas que podemos mover, ¿no? El management team tiene que confiar mucho en nosotros. O sea, y por supuesto, como todo, ¿no? A veces si el equipo de finanzas no funciona bien, todo el mundo dice, bueno, pero es que finanzas no funciona bien, es un mal necesario. Cuando people no funciona bien, también es un mal necesario. Cuando legal es un blocker constantemente, es que es un mal necesario. Es que ninguno es un mal necesario. No, tenemos que escucharlo bien, tenemos que ser mejores en el equipo y tenemos que ver y entender el contexto de qué está pasando en la empresa. Cuando un equipo como legal, como finanzas, como people se aíslan de la estrategia, en ese momento se vuelven un equipo transaccional. Entonces, yo tengo una tarea muy fuerte de estar aquí. A veces las decisiones y las conversaciones se dan a veces en la noche, ¿no? Un poquito más tarde de la hora. Entonces, sí, como director de People me toca mucho estar en las conversaciones, me meto en las reuniones de estrategia de las distintas áreas. Mi People Business Partners están en sus reuniones de estrategia. No estamos aislados y hacemos muy fuerte el siéntense en la mesa. Siéntense en la mesa, ¿no? Y es un mindset muy poderoso porque no estamos tan acostumbrados a hacerlo. Cuéntame un poquito, Yamil, de Billions, porque suena a un nivel de involucramiento superior o diferente con las personas, con su contexto, con su historia. De hecho, me llamó mucho la atención que hablaras de conocer a las personas, de toda la vida de las personas, entenderlas de manera más global. ¿Y qué tanto tiene que ver este proyecto Billions? ¿De qué trata? ¿Cómo es que de alguna forma refuerza estas ideas y estos objetivos de People?
Y en el tema de Billions, Sergio, la mayoría de los equipos traen al PowerPoint números, ¿no? Y métricas, y dicen, no, las conversiones aquí están fallando. ¿Qué está pasando, no? Normalmente People no solamente trae números, sino también trae la voz del equipo. Muchas veces el número se ve mal, no porque tengamos un problema en el producto, porque tengamos un problema en la atención, es porque tenemos un problema interno, es porque tenemos un ambiente muy tóxico, es porque el equipo no se siente respetado por algo que alguien dijo, no por algo que la compañía está haciendo, es porque el beneficio nuevo que cambiamos no se comunicó bien y el equipo lo está sintiendo, es porque votamos a una persona internamente y el equipo lo siente injustificado, ¿no? Normalmente el equipo de management no se entera de esto, ¿no? Lo deja pasar. Estas personas que tienen esa inconformidad terminan yéndose de la compañía con un resentimiento muy grande y con un sueño, ¿no? De alguna forma. Cuando Billions lo que busca es acercarnos a la gente y tenemos una metodología de cómo acercarnos al equipo, ¿no? Y hay varias reglas. La primera regla es que no usamos la información en su contra. Esa es la primera. Cuando la gente está contándote cosas, etcétera, para ti es una persona anónima, pero por supuesto es un ser humano que tienes enfrente. Pero bueno, esta información no puede salir a ningún lugar, ¿no? Definitivamente, también viene la segunda parte es, no somos psicólogos, somos la empresa. Entonces, la información no se liquea como un chisme, la información se utiliza de manera estratégica. Entonces, si efectivamente tenemos un problema con un manager y hablamos con 5 o 6 personas y se repite el mismo problema, en la mayoría de los casos son problemas que son súper coachables, ¿no? Entonces, preparamos muy bien el coaching, hablamos con, con los coaches personalizados que van a dar el entrenamiento al manager y le decimos, mira, por favor, ayúdalo que tiene que trabajar en esto, esto, esto y esto. Hablamos con la persona, le damos feedback, ¿no? Y los cambios son impresionantes, ¿no? Que muchas veces tú pides feedback como líder, pero no siempre te lo cuentan, ¿no? Partiendo de la premisa de que eres un gran líder y que pides feedback y que sigues de alguna manera lo que nos gustaría que sea un liderazgo en Kavak. Pero normalmente a veces no lo piden, etcétera, o no se atreven a darlo el equipo. Y con estos procesos de Billions, por supuesto, se da. En Billions, en el momento que tú preguntas su vida desde que naciste, la persona de People genera un vínculo inmediato. Pregúntale a cualquier amigo tuyo, Sergio. Yo creo que a mí, yo antes de hacer esto, yo no lo hacía con mis amigos y lo empecé a hacer. Preguntarle su vida desde que nacieron. No conocemos la vida de la gente. No somos tan curiosos normalmente. Normalmente hablamos más de lo que escuchamos. Entonces, es un momento para que la compañía escuche. Y nada más ese momento, Sergio, es súper valioso para nuestro equipo. Y si además de escuchar y entender, terminamos con 3 acuerdos por parte de la compañía, los cumplimos y nos regresamos con la persona y decimos, ¿te acuerdas lo que hablamos hace una semana? Esto fue lo que hicimos al respecto. Además, en Latinoamérica y en otros países del mundo también, tenemos casos muy delicados como, bueno, abuso de poder, temas de acoso, ¿no? Tanto laboral como sexual, entre otras cosas, que son sumamente delicados. Y muchas veces si no te acercas, no te lo cuentan, ¿no? Por supuesto hay herramientas que nosotros utilizamos una herramienta que se llama Volt para que la gente de manera anónima o no pueda levantar casos que tomamos con muchísima velocidad. En el momento en que el equipo de People en algún país está fallando, normalmente se nota porque tan rápido responden, ¿no? O atacan un tema de estos, ¿no? De Volt. Por supuesto, pasan por un proceso por varios procesos para que llegue a la persona correcta, etc. Pero nos lo tomamos muy en serio y ahí viene otro tipo de Billions, que ya no es un Billions para entender qué está pasando, ya es un Billions para un caso específico, una investigación más fuerte, ¿no? Y eso ya se trabaja con el equipo de legal y con otras formas, que es escuchar al equipo, pero para identificar un tema ético. E inmediatamente se lleva a comité de ética. Y en estos comités de ética, por supuesto, resolvemos, ¿no? Y tomamos una decisión como compañía. Entonces,
Este proyecto es impresionante porque normalmente cuando dicen que People es un equipo inhumano, recursos inhumanos, es porque efectivamente se separan de la gente. Y cuando me toca dar una baja, Sergio, es horrible, porque te aseguro que conozco a la persona, ¿no? Pero yo prefiero eso 1000 veces a alejarme para tratar de protegerme emocionalmente. Y por lo tanto considerar mucho más cuando voy a contratar a alguien que sea la persona correcta, porque no lo voy a querer votar, ¿no? Comprendo, comprendo. Me llama mucho la atención la frecuencia con las que has mencionado el tema de liderazgo, que nuevamente creo que es algo que una visión bien entendida de People captura, ¿no? Básicamente creo que una gran parte de cómo viaja la cultura y cómo funcionan los equipos tiene que ver con sus líderes, cómo se comportan, un People que está sentado en la mesa, que participa de las reuniones, toma mucho contacto con el liderazgo. Y creo que en sí mismo, la misma función de People ejerce un cierto nivel de liderazgo sobre las personas a través del coaching, a través del acompañamiento, todo esto que tú me señalas. Y además tú mismo has hecho todo el camino, básicamente, ¿no? Hay un liderazgo que viene de ser el employee number one que creo que también es especial. Entonces, creo que hay varios ingredientes que para mí vuelven muy interesante la siguiente pregunta y es, ¿cómo entiendes un buen liderazgo? ¿Cómo lo entiendes tú como Yamil? ¿Cómo lo entiende el equipo de People? ¿Y cómo lo entiende Kavak, el buen liderazgo? Y sumado a eso, ¿cómo es que People promueve este buen liderazgo, lo apoya, lo detecta, lo corrige, lo coachea? ¿Cómo se involucran ustedes con esta definición de buen liderazgo? Gracias, Sergio, me encanta. Voy a empezar con respondiéndola de una manera un poco más técnica con cómo vemos el liderazgo dentro de la compañía y después le agrego el cómo lo veo yo, ¿no? Sumado a cómo lo vemos dentro de la compañía. Nosotros creemos que un buen líder dentro de Kavak, una buena líder dentro de la compañía, es una persona que se desenvuelve en la incertidumbre. A ver, Kavak tiene 5 años, ¿no? 5 años y medio ya. Tiene poco tiempo, hemos crecido como casi ninguna empresa en Latinoamérica. La incertidumbre y los cambios eh, no son solo una constante, sino que es bastante fuerte, ¿no? O sea, hay muchas empresas que dicen que el cambio es lo único constante, pero pasen un mes dentro de la compañía y vean esta locura, ¿no? Yo he cambiado de rol ya unas 20 veces, Sergio. Eh, y cada 3, 6 meses tengo que cambiar de piel. Entonces, creemos mucho en desenvolvernos en la incertidumbre, que prácticamente que seamos owners de nuestras decisiones. En momentos de incertidumbre decimos, bueno, no tengo la información completa, pero esta es la decisión que vamos a tomar. Vamos hacia allá, ¿no? Para esa decisión, además, incluí a los diferentes stakeholders de la compañía, las diferentes personas que pueden dar contexto. Entonces, en el momento de incertidumbre, traigo a 4 o 5 personas, ¿no? Al de finanzas, al de legal, ¿no? A la persona a la líder de comercial, ¿no? Para entender, tomamos una decisión todos juntos, ¿no? Esa capacidad. Eh, Son naturalmente curiosos este tipo de liderazgo, ¿no? Cuando hay tanta incertidumbre, también nos gusta aprender, también nos gusta entender. Entonces, estamos buscando ese tipo de liderazgo. Otra dimensión es la obsesión con la excelencia operativa, ¿no? Con la excelencia de la calidad, que tiene que ver mucho con demandar altos estándares de calidad, aprender de cada oportunidad, por cada vivencia de cada persona, ¿no? Que confiemos en sus entregables, que tengan el nivel de urgencia correcto. Todo eso engloba de alguna manera la obsesión con la excelencia. Eh, y su capacidad para influenciar con impacto. Mover una empresa tan cambiante no es sencillo, ¿no? Imagínate ser que entras mañana a esta locura, a este remolino, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿con quién hablo? ¿Cómo me muevo?
¿Cómo tracciono? Si tengo esta idea, ¿cómo la llevo a cabo? Nadie te va a decir que no lo hagas. Pero ¿cómo lo llevo a cabo, ¿no? En un organigrama en el que, por más trabajo que hacemos, está constantemente cambiando. Entonces, creemos que deberíamos, en el Kavak de hoy, medir mucho esa capacidad para influenciar con impacto, y eso tiene que ver con que quieres que la mejor idea gane, ¿no? Que cuando estás presente y comprometido. Es una persona que te preocupa genuinamente por la gente. Si es necesario, puedes operar con más o menos scope, ¿no? A veces en este proceso me pasa constantemente, ¿no? Y me lo reclama mucho a veces el equipo. Que ponte que a nadie le gusta dar una baja, por ejemplo. Es algo terrible. Eh, y yo, en cambio, soy de los primeros que está dando la baja, ¿no? Aunque en otras compañías el director de People ya pasó 4 o 5 niveles de alguna manera esa parte, o se lo dejan al equipo de Employee Relationship que, que hace un trabajo impresionante. Por ahí me gusta hacerlo, me gusta entenderlo, y eso lo estoy poniendo el caso de las bajas, porque además aprendo muchísimo de cada una, entiendo por qué se están yendo, entiendo qué pasó, qué hicimos mal, qué hicimos bien. Pero eso lo podemos hacer con el equipo comercial, por ejemplo. En el equipo comercial, todos nosotros estamos constantemente yendo a operar, ¿no? Por lo menos una vez al año o 2 veces al año, estamos yendo a los hubs a operar, estamos atendiendo a un cliente en tiempo. Todos en el equipo de management tenemos por lo menos 2 o 3 clientes que elevaron su caso por LinkedIn, por redes sociales, etcétera. Los estamos atendiendo nosotros mismos personalmente. Eso habla también mucho de influenciar con impacto, ¿no? Que eres un liderazgo que no solamente sabes moverte dentro de la empresa, sino que también te mueves en todos los niveles. Oye, dentro de eso hay algo que es particular de Kavak y que a mí me da curiosidad, y que tiene que ver con la operación de Kavak. Involucra áreas radicalmente diferentes, no es una empresa 100% de roles tecnológicos, ¿no? Hay un tema de mantención y de venta y compra de automóviles y de mantención de garajes, y hay como varias áreas que puedo imaginar que son culturas diferentes, o donde esta concepción de liderazgo que tú me señalas se traduce en cosas diferentes. Y ahí mi pregunta es doble, es ¿cómo evitas que se formen estos hilos culturales? ¿O vale la pena siquiera evitar estos hilos culturales? ¿Cómo funciona esta diversidad o la consistencia de la cultura de la empresa cuando tratas con personas que están en funciones operativas tan diferentes? Mira, cuando empezamos la empresa teníamos esta idea romántica de, de que nuestra cultura fuese igual en todos lados, y yo creo que parte de ese romanticismo se mantiene a través de nuestro credo. Tenemos un credo que estipula en qué creemos, ¿no? Que el equipo es lo primero, cuáles son los valores que nos rigen. Y yo creo que esa cultura paraguas tratamos de que rija en todos los equipos. Pero definitivamente también nos hemos dado con el tiempo, nos hemos dado cuenta con el tiempo que, tratemos de forzar una cultura igual en cada uno de estos equipos también es injusto para los equipos, ¿no? También es forzar una cantidad de estructuras que no hacen sentido con la realidad, ¿no? Yo, en el equipo de operaciones, por ejemplo, que es el equipo que se encarga de tener los mayores estándares de calidad de nuestro producto, yo necesito que hayan procesos, que hayan sistemas, que haya, ¿no? Un estándar de calidad que se mantenga en la línea de producción, que no es lo mismo que le pido, por ejemplo, al equipo de ventas, ¿no? Yo, el equipo de ventas, por supuesto, sí le pido que siga procesos y sistemas, pero también le pido mucha empatía con el cliente, ¿no? Le pido una calidad de servicio enorme con el cliente. Entonces, es más servicio más que estándar, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos ese servicio? Yo creo que tenemos mucho que trabajar en ambos dos. Como compañía, el crecimiento lo rompe todo, por supuesto, y estamos trabajando para mejorar mucho esos estándares. En el equipo de corporativo, yo más bien quiero eliminar la mayor cantidad de sistemas y procesos, ¿no?
en general que bloqueen la creatividad, que bloqueen la velocidad. Quiero que más bien tomen decisiones con velocidad y con contexto, ¿no? Y en el caso de tecnología, estamos tratando de que sea una cultura de innovación, ¿no? De emprendimiento, de alguna manera, que no es fácil, te lo digo que no es fácil. Estas 4 cosas que estoy diciendo hoy te las estoy diciendo de una manera deseable. No todos los equipos lo viven de esta manera. Tenemos muchísimo trabajo por hacer, por supuesto que tenemos muchísimo trabajo por hacer. Eh, pero esa es la parte bonita, ¿no? Ir descubriendo de alguna manera qué factores hace de una cultura u otra, y por supuesto hay rituales que se repiten en todos los equipos. Por ejemplo, el ritual de los 3 meses, en el que entregamos una chamarra eh, a cada persona que cumple sus 3 meses. Y hay rituales que son específicos de cada equipo, ¿no? Como los all hands, como las sesiones de kickoff, ¿no? Como comidas los viernes. Hay cosas que de alguna manera marcan eso, y nosotros creemos que además de estas 2 grandes silos de cultura, también tenemos un tercero que es la cultura del manager. Okay. Lo quieras o no, la gente no le renuncia a la compañía, le renuncia a su manager. Entonces, ahí tenemos mucho que trabajar para homologar también que todas las personas sean tratadas como seres humanos, ¿no? Que tengamos de alguna manera un equipo de liderazgo muy cercano, muy humano, y yo creo que eso debería sí ser transversal en todas las áreas que tenemos dentro de la compañía. Y no siempre se cumple, por eso es tan importante tener las encuestas de clima, por eso es tan importante hacer billions, por eso es tan importante acercarnos, estar cerca de la gente, ¿no? Y entrenar al equipo de management para que se entienda qué es lo que estamos esperando de cada uno de ellos y de ellas. Me encantaría poder cerrar con una recomendación o con una sugerencia para quienes en otras empresas quieren empezar a hacer este viaje de rehumanización de people, de pasar de recursos humanos, de adoptar esta visión. Entendiendo lo primero para no repetirlo, ¿no? Que la empresa tiene que creer en que efectivamente People tiene un rol estratégico, está metido en el negocio, no es un periférico, no es un área, simplemente una mesa de ayuda externa que organiza cumpleaños y reparte tortas y da de alta en el sistema, sino que hay un involucramiento, puede estar sentado en la mesa y tiene mucho que aportar. Entonces, asumiendo que tenemos esa base, ¿no? O sea, de que tienes una compañía que efectivamente cree que People puede hacer una diferencia, quiere migrar hacia esta visión. ¿Por dónde crees tú que debería empezar una empresa así? ¿Cuál debería ser el primer paso antes de llegar al nivel de sofisticación que han logrado ustedes en Kavak? ¿Cuál es el primer paso para aproximarse hacia una cultura de People bien entendida? Sí, lo que voy a decir es muy duro. Eh, si ese es el deseo real, primero van a pasar por un proceso de cambio, que por lo tanto los procesos de cambios son sufrimiento, ¿no? Y en ese proceso de cambio tenemos que cambiar el perfil de people. Tenemos que cambiar el perfil de las personas que están en el equipo. Entonces tenemos 2 maneras de hacerlo. Una que a mí me gusta muchísimo es que el equipo de people pase semanas vendiendo, comprando, pagando, ¿no? En las áreas de negocio, entendiendo el negocio porque lo viven, porque lo entienden. Otra manera es trayendo personas del negocio al equipo de people y enseñándolas en la filosofía de people. Lo tercero es identificar de qué manera people va a agregar valor en el performance o en la estrategia. Y a lo predicador, constantemente ir vendiendo, estos son los productos que people tiene para impactar, ¿no? Estos son los productos que people tiene para cambiar y que todo tu equipo de people lo haga. Lo cuarto es que no puedes tener personas en el equipo de people. Sí puedes tenerlos, pero ya en la posición media hacia arriba, no deberías tener personas que solamente hagan una pequeña parte del proceso de people. Tienes que ser personas que puedan resolver desarrollo, entrenamiento, reclutamiento,
¿no? Entrenamiento en general. Puedan dar bajas también, entiendan de todos los procesos de People. Entonces, para mí también es muy importante crear generalistas dentro del equipo de People, que al final yo lo llamo People Business Partners, ¿no? Porque son personas que no solamente saben vender, comprar, detallar, también conocen todas las áreas de People y por lo tanto pueden entrar a sentarse en una mesa de negocio y opinar desde los temas de People hasta por qué nuestras conversiones están donde están, ¿no? Y cómo creemos que podemos impactarlo desde el área de People. Entonces es un proceso de cambio muy doloroso, definitivamente, empezando por el liderazgo de People. Es el primero que tiene que, de alguna manera, cambiar. Más bien, si se pueden dar unas vacaciones de 6 meses al equipo de operaciones y al equipo de comercial, que no son vacaciones, pero digo, vacaciones de People, e irse a ese fuego, que también es un fuego, bueno, dale, ¿no? Yo trato de aprovechar cada oportunidad que tenemos, como el Buen Fin, como Hot Sale, etcétera, para que el equipo esté en piso. Esa es una de las recomendaciones principales. Lo otro, en Latinoamérica estamos escribiendo qué significa esto. Y definitivamente hay varios libros que ayudan muchísimo a ponerte en el mindset, ¿no? De cómo agregar valor desde People, mi equipo, que son aproximadamente ya 80 personas. Todos los meses estamos discutiendo un libro de negocio, o un libro de negocio, o un libro de People, o un libro de ambos. Eh, Estamos teniendo entrenamientos de escucha activa, entrenamientos de cómo ganarnos la confianza, entrenamientos de cómo trabajar temas psicológicos, etcétera. Tenemos que estar constantemente capacitándonos, al igual que lo hace el negocio. Entonces, lo más bonito, Sergio, es que ya el negocio está empezando a robarse gente del equipo de People a las áreas de negocio, ¿no? Y por el nivel de valor que se está agregando. Y hay muchas personas del equipo de negocio que están viendo a People como una oportunidad de crecimiento importante, como un equipo al que se quiere llegar a estar. Entonces, yo creo que el trade-off es muy fácil, ¿no? Por más doloroso que sea, hay que hacerlo. Y se nota en la gente, se nota en el impacto, se nota en cómo lo percibe el equipo. Y nada, esa es mi recomendación principal. Me encanta esta visión full stack de People, ¿no? Un involucramiento e incluso esto último que señala, de que People puede realmente ser el siguiente paso de carrera para alguien que está en el negocio, como lo fue para ti. Eso a mí me parece alucinante. En sí me parece que es una visión súper fresca y súper nueva de sentir que te promovieron a People en lugar de te mandaron a People castigado o porque, porque no hiciste bien tu trabajo en el negocio, muy por el contrario, ¿no? No, pregúntale al equipo de People, siempre me dice lo mismo, DJ, no puedo dejar de sentirme incómodo, ¿no? Están incómodos todo el tiempo, estamos todos incómodos todo el tiempo, porque bueno, estamos creciendo, estamos rompiéndonos, ¿no? Y a veces ningún equipo es fácil, pero definitivamente manejar temas de seres humanos, yo creo que no hay ecuación más difícil que esa. Entonces tenemos que ser de las personas más preparadas de la compañía. Absolutamente, y creo que es algo con lo cual nuestra audiencia va a conectar un montón porque ese clima de cambio constante y permanente me parece que es una tónica en tecnología, así que no me cabe duda que quienes están escuchando esto se van a llevar un montón de ideas y de principios que son valiosísimos. Yo personalmente me llevo un montón para la casa también de esta conversación, Yamil. Te quiero dar las gracias. No sé si hay alguna idea con la cual quieras cerrar o terminar, algún mensaje final que creo que podría abrochar esta conversación que para mí ha sido muy, muy, muy valiosa. Sergio, gracias a ti y a todo tu equipo. Son un equipo de cracks. Eh, Creo que este sueño de transformar y construir el país con el que sueño, creo que no soy el único. No tienes que salir de tu país para pensarlo. Creo que las empresas privadas, las empresas sociales, las empresas
tienen un impacto directo en la gente, incluso mucho más que el mismo gobierno. Y tenemos una responsabilidad muy grande con nuestra sociedad para construir el mundo en el que queremos estar. Eso suena maravilloso. Yo conecto muy personalmente con eso en forma de construir la región que queremos, que al final somos países pequeños, podríamos llegar a ser un solo país, podríamos llegar a ser una sola región por lo menos. Y tal cual, creo que desde la tecnología, desde las empresas que se crean, hay mucho que podemos hacer. Así que me llevo yo también bien a pecho esa idea y esa visión. Y nuevamente, Yamil, te agradezco un montón por todo lo que has compartido hoy. Ha estado increíble, muy buena conversación. Me inspira mucho tu energía, la pasión y la motivación que le pones. Y estoy seguro que así será con nuestros auditores también. Así que nuevamente te agradezco, te mando un abrazo y espero volver a tenerte por acá, por este podcast en un futuro. Gracias, Sergio. Qué placer. Esto fue Hecho por Humanos de Get On Board. No olvides compartir este episodio y suscribirte para recibir novedades sobre este podcast. Para saber más sobre Get On Board y sobre el mercado de talento tecnológico, entra a www.getonbrd.com o síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y LinkedIn.